A los 60 años, Dolores Vega ve cómo su imperio financiero en Madrid se desmorona. La villa que antes simbolizaba su éxito en la Gran Vía, ahora es testigo de su quiebra. Aislada en su propia amargura, pasa las tardes en la Plaza Mayor recordando lo que perdió. En una cálida tarde de verano en Salamanca, a donde se mudó después de vender casi todos sus bienes, mientras observaba su jardín, antes impecable en la Villa Dorada, ahora descuidado, oye una voz melodiosa que rompe el silencio. Es Alejandro, el nuevo jardinero andaluz, un joven de solo 24 años de Sevilla que canta flamenco mientras trabaja, como si no tuviera ninguna preocupación. Intrigada por la alegría del joven que toma su café con leche todas las mañanas en la pequeña cafetería de la esquina, Dolores comienza a observarlo a diario. Un día, al escuchar la letra de la canción que entona, descubre que Alejandro perdió a toda su familia en un trágico accidente en la carretera entre Barcelona y Valencia, años atrás. Aún así, encontró en las melodías tradicionales españolas una forma de seguir adelante. La resiliencia del joven jardinero conmueve profundamente a Dolores. Ella, que creía haber perdido todo tras el colapso de sus empresas en Valladolid, se da cuenta de que aún posee lo más valioso, la oportunidad de empezar de nuevo. Inspirada por la fuerza de Alejandro, la millonaria arruinada decide usar sus conocimientos de negocios para crear una fundación en la Calle del Sol para apoyar a jóvenes huérfanos, transformando su tragedia financiera en un nuevo propósito de vida. El canto del jardinero, que resonaba por las calles de piedra de Salamanca, transformando tristeza en esperanza, cambió para siempre la trayectoria de Dolores, demostrando que nunca es tarde para encontrar un nuevo significado en la vida, incluso después de perder una fortuna construida en las industrias textiles de Cataluña. El reloj de la Plaza Mayor marcaba las 4 de la tarde cuando Dolores Vega firmó el último documento que oficializaba la venta de su mansión en la Gran Vía. Sus dedos, adornados con anillos que pronto también tendrían que venderse, temblaban ligeramente. El abogado, un hombre de mediana edad con expresión solemne, recogió los papeles sin decir una palabra. No había nada que decir. En solo 6 meses, el imperio financiero que Dolores había construido a lo largo de 4 décadas se había desmoronado como un castillo de naipes. «Señora Vega, ¿necesita algo más?», preguntó el abogado rompiendo el pesado silencio que flotaba sobre la sala de reuniones del bufete. Dolores levantó la vista. Su rostro, aún hermoso a los 60 años, mantenía la dignidad que siempre había sido su marca, incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. «No, Pablo, ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer». El hombre asintió, respetuoso. Conocía a Dolores desde hacía más de 20 años, desde que ella era la reina indiscutible del sector textil de Madrid. Verla ahora, reducida a vender sus propiedades para pagar deudas, era como presenciar el fin de una era. Cuando salió a la calle, Dolores sintió el calor típico de Madrid en junio abrazar su cuerpo. Decidió caminar hasta la Plaza Mayor, donde solía ir en los raros momentos de ocio durante su vida de empresaria exitosa. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. La plaza estaba llena de turistas y madrileños disfrutando del final de la tarde. Parejas de la mano, familias con niños corriendo, músicos callejeros tocando la guitarra. La vida seguía su curso, indiferente a la tragedia personal de Dolores Vega. Se sentó en un banco de piedra y observó el movimiento a su alrededor. ¿Cómo había llegado a este punto? La pregunta martilleaba en su mente incesantemente. Su empresa textil, Vega Textiles, había sido la más grande de España por más de 2 décadas. Empleaba a más de 500 personas en fábricas repartidas por Madrid, Barcelona y Valencia. Sus tejidos se exportaban a toda Europa. Todo comenzó a desmoronarse cuando decidió expandirse al mercado asiático sin la debida investigación.
Las inversiones fueron masivas, las expectativas enormes, pero el timing no podría haber sido peor. La crisis económica global golpeó de lleno sus nuevos emprendimientos y antes de que pudiera reaccionar, ya estaba hundida en deudas. Una lágrima solitaria rodó por el rostro de Dolores mientras observaba el atardecer teñir de dorado los edificios históricos de la Plaza Mayor. Pensó en su difunto esposo, Carlos, que había fallecido hacía 10 años. Él siempre había sido más cauteloso en los negocios. ¿Habría aprobado sus decisiones arriesgadas? Probablemente no. Señora, ¿está bien? Una voz interrumpió sus pensamientos. Era una señora mayor vendiendo flores. Sí, estoy bien, gracias, respondió Dolores, secándose discretamente la lágrima. ¿Una rosa para alegrar su día?, ofreció la vendedora, extendiendo una flor roja. Por un momento, Dolores dudó. Cada euro ahora era precioso, pero algo en la amabilidad de la mujer tocó su corazón. Sí, por favor. Pagó por la rosa y la sostuvo entre sus dedos, sintiendo su suave perfume. Un pequeño lujo en medio del caos en que se había convertido su vida. Esa noche, en su apartamento temporal en el barrio de Salamanca, mucho más pequeño y modesto de lo que estaba acostumbrada, Dolores tomó una decisión. No podía seguir en Madrid, donde cada esquina, cada edificio le recordaba lo que había perdido. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de las miradas de pena de los antiguos colegas de negocios, lejos de los murmullos sobre su caída. Abrió su portátil y comenzó a investigar. Aún tenía algo de dinero guardado, no mucho, pero lo suficiente para comprar una pequeña propiedad en algún lugar tranquilo. Después de horas navegando por anuncios inmobiliarios, sus ojos cansados se posaron sobre una modesta villa en las afueras de Salamanca. La Villa Dorada, como era llamada, tenía un pequeño jardín y vista al campo. El precio estaba dentro de lo que podía pagar. Sin pensarlo 2 veces, envió un correo electrónico al agente inmobiliario. Era hora de pasar página. 3 semanas después, Dolores observaba el paisaje cambiar por la ventana del tren que la llevaba de Madrid a Salamanca. Los campos dorados de Castilla y León pasaban como un borrón, reflejando el sol del mediodía. Había vendido casi todo lo que poseía, excepto algunas joyas de familia, ropa y objetos personales que cabían en 2 maletas grandes. Nacida en una familia de clase media en Valladolid, Dolores Vega siempre había sido una mujer de extraordinaria determinación. A los 20 años, contra la voluntad de sus padres, se mudó a Madrid para estudiar administración de empresas. Fue allí donde conoció a Carlos Mendoza, hijo de un pequeño fabricante textil. Se casaron jóvenes y juntos transformaron el modesto negocio de la familia de él en un imperio. Carlos era el estratega cauteloso, Dolores, la visionaria audaz. Se complementaban perfectamente. Cuando él falleció de un ataque cardíaco a los 55 años, Dolores asumió sola el mando de la empresa. Durante años mantuvo el crecimiento, expandiéndose a nuevos mercados europeos, hasta que la ambición la llevó demasiado lejos. El tren disminuyó la velocidad al acercarse a la estación de Salamanca. Dolores respiró hondo, tratando de calmar el nerviosismo que sentía. A los 60 años estaba comenzando de cero en una ciudad donde no conocía a nadie. La estación era más pequeña y acogedora que la caótica Atocha de Madrid. Dolores tomó un taxi y le dio al conductor la dirección de la Villa Dorada. Durante el trayecto, observó la ciudad universitaria con sus edificios históricos de piedra dorada que le daban a Salamanca su apodo de La Dorada. La belleza arquitectónica era innegable, pero Dolores apenas podía apreciarla, absorta en sus preocupaciones. ¿Primera vez en Salamanca, señora?, preguntó el taxista, un hombre de mediana edad con un marcado acento local. Sí, respondió Dolores brevemente, no queriendo entrar en detalles sobre su vida. Le gustará aquí.
Es una ciudad tranquila, con buena gente. No tiene el ritmo frenético de Madrid, pero tiene su propia magia. Dolores asintió educadamente. Tranquilidad era exactamente lo que buscaba ahora. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a la Villa Dorada, Dolores sintió un nudo en el pecho. La casa era bonita, sí, con su fachada de piedra y ventanas grandes, pero era tan pequeña comparada con la mansión que había poseído en Madrid. El jardín, que en las fotos parecía bien cuidado, estaba visiblemente descuidado, con malas hierbas creciendo entre las rosas y la hierba alta. El agente inmobiliario, el señor Ramírez, esperaba en la puerta con una sonrisa comercial. Era un hombre bajo y fornido, con el pelo gris peinado hacia atrás. Señora Vega, bienvenida a Salamanca y bienvenida a su nueva casa, exclamó, extendiendo la mano para saludarla. Dolores forzó una sonrisa y estrechó la mano del hombre. Gracias, señor Ramírez. Sé que ya ha visto las fotos, pero permítame mostrarle personalmente. La Villa Dorada tiene una historia interesante. Fue construida en los años 50 por un profesor universitario jubilado que amaba la jardinería. De ahí el espacioso jardín, aunque ahora necesite algunos cuidados. Mientras seguía a la gente por la casa, Dolores intentaba imaginarse viviendo allí. La sala de estar era acogedora, con una chimenea de piedra y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. La cocina era sencilla pero funcional. Había 2 dormitorios, un baño y un pequeño estudio. Nada comparado con el lujo al que estaba acostumbrada, pero estaba limpia y bien conservada. Y aquí está la joya de la corona, anunció el señor Ramírez, abriendo las puertas francesas que daban a la terraza. Desde aquí se puede ver todo el jardín y a lo lejos el campo de Salamanca. Al atardecer, la puesta de sol es espectacular. Dolores salió a la terraza y respiró el aire puro de la tarde. El jardín, a pesar del abandono, tenía potencial. Podía imaginarse sentada allí, leyendo un libro o simplemente contemplando el paisaje. Quizás, con el tiempo, aprendería a apreciar esta vida más sencilla. ¿Está todo conforme a lo acordado?, preguntó, volviéndose hacia el agente. Sí, señora. Los muebles básicos están incluidos, como se acordó. La casa está lista para ser habitada inmediatamente. Después de firmar los últimos documentos y recibir las llaves, Dolores finalmente se encontró sola en su nueva casa. El silencio era casi opresivo después del ajetreo de las últimas semanas. Se sentó en un sillón en la sala y dejó que las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente fluyeran libremente. Lloró por la empresa que había perdido, por la fortuna que se había ido, por el estatus que ya no tenía. Lloró por el marido que no estaba allí para consolarla, por los amigos que se alejaron cuando supieron de su quiebra. Lloró hasta no tener más lágrimas. Cuando finalmente se calmó, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Dolores se levantó y fue a la terraza. El agente tenía razón. La vista de la puesta de sol era espectacular. Mañana será un nuevo día, murmuró para sí misma, observando las últimas luces del día desaparecer en el horizonte. Un nuevo comienzo. Esa noche durmió profundamente por primera vez en meses. Los primeros días en la Villa Dorada fueron de adaptación y soledad. Dolores estableció una rutina simple. Se levantaba temprano, desayunaba en la pequeña cocina, leía los periódicos que pedía a diario, almorzaba algo ligero y pasaba las tardes intentando organizar la casa o simplemente sentada en la terraza, observando el jardín abandonado. No había hecho ningún esfuerzo por conocer a los vecinos o explorar la ciudad. Salamanca, con su belleza histórica y vibrante vida universitaria, permanecía como un escenario distante, algo que veía solo cuando necesitaba ir al supermercado o a la farmacia. La mañana del 10º día, mientras tomaba su café, Dolores oyó el sonido del timbre. Sorprendida, ya que no esperaba visitas, fue a abrir.
En la puerta estaba una señora de aproximadamente su edad, con el cabello gris recogido en un elegante moño y una sonrisa cálida. «Buenos días, soy Carmen Ortiz, su vecina de al lado», se presentó la mujer extendiendo la mano. «Perdóneme la demora en venir a darle la bienvenida. Estuve visitando a mi hija en Barcelona». Dolores, sorprendida por la cordialidad de la mujer, estrechó su mano. «Dolores Vega, es un placer conocerla. Le he traído una tortilla de patatas, receta de familia», dijo Carmen, entregándole un plato cubierto con una servilleta bordada. «Pensé que quizás aún no conocía a mucha gente por aquí». «Es muy amable, gracias», respondió Dolores, genuinamente conmovida por el gesto. «¿Le gustaría pasar a tomar un café?» Carmen aceptó la invitación, y pronto las dos señoras estaban sentadas en la cocina, conversando como viejas amigas. Carmen era viuda, como Dolores, y vivía en Salamanca desde hacía más de 30 años. Era profesora jubilada de literatura en la universidad local. «¿Y qué la trae a Salamanca, Dolores?», preguntó Carmen, después de contar un poco sobre sí misma. Dolores dudó. No estaba lista para compartir toda la verdad sobre su quiebra y caída social. Necesitaba un cambio de escenario. Madrid se volvió opresivo para mí después de la muerte de mi marido. No era exactamente una mentira, solo una versión simplificada de la verdad. Carmen pareció aceptar la explicación sin cuestionar. «Lo entiendo perfectamente. A veces necesitamos empezar de nuevo en un lugar nuevo. Salamanca es perfecta para eso. Tiene la tranquilidad de una ciudad pequeña, pero la vida cultural de un centro universitario». La conversación fluyó naturalmente, y Dolores se sorprendió sonriendo e incluso riendo de las historias que Carmen contaba sobre la vida académica y los excéntricos habitantes de Salamanca. Cuando Carmen finalmente se despidió, prometiendo volver otro día, Dolores se dio cuenta de que había pasado 2 horas sin pensar en sus problemas. La tarde siguiente, mientras leía un libro en la terraza, Dolores oyó un sonido que no esperaba, una voz masculina cantando. La melodía, suave y melancólica, parecía venir del jardín. Intrigada, se levantó y caminó hasta la balaustrada de la terraza para ver quién cantaba. Abajo, entre las rosas descuidadas y la hierba alta, estaba un joven. Vestía pantalones vaqueros gastados y una camisa sencilla, y trabajaba con unas tijeras de podar, cortando ramas secas mientras cantaba. Su voz era sorprendentemente hermosa, rica y expresiva, con ese tono característico del flamenco andaluz, lleno de emoción y melancolía. Dolores permaneció inmóvil, encantada por la escena inesperada. ¿Quién era ese joven y qué hacía en su jardín? Como si sintiera su mirada, el joven levantó la vista e interrumpió su canto. «Buenos días, señora», la llamó con una sonrisa abierta y acento claramente andaluz. «Espero no estar molestando. Soy Alejandro Fuentes, el jardinero. Doña Carmen me contrató para arreglar este jardín». Dolores frunció el ceño, confundida. «¿Carmen te contrató?» «Sí, señora. Dijo que sería un regalo de bienvenida para la nueva vecina. Espero que no le importe. Este jardín tiene mucho potencial. Solo necesita algunos cuidados». Dolores no sabía si enfadarse por la intromisión de Carmen o sentirse conmovida por su amabilidad. Decidió la segunda opción. «No me importa, no. De hecho, es muy amable de su parte. Y su voz es muy bonita», añadió casi tímidamente. La sonrisa de Alejandro se ensanchó, iluminando su rostro joven y bronceado. «Gracias, señora. Cantar me ayuda a trabajar. Es un hábito que traje de Sevilla». «¿Sevilla? Está lejos de casa». «La vida nos lleva por caminos inesperados», respondió él, con una sabiduría que parecía más allá de sus años. «Vine a Salamanca hace 2 años para estudiar en la universidad. Trabajo como jardinero para pagar las cuentas». Había algo en la forma sencilla y directa de Alejandro que agradó a Dolores. No parecía intimidado por ella,
como muchas personas lo estaban, ni excesivamente curioso sobre quién era o de dónde venía. ¿Qué estudia en la universidad?, preguntó ella genuinamente interesada. Arquitectura, señora. Estoy en tercer año. Es una carrera exigente pero apasionante. Bueno, no quiero interrumpir su trabajo. Por favor, continúe. Y puede cantar si quiere. Es agradable oír música en el jardín. Alejandro hizo una pequeña reverencia teatral que arrancó una sonrisa de Dolores. A sus órdenes, señora. Mientras volvía a su sillón en la terraza, Dolores escuchó la voz de Alejandro retomar la melodía. Era una canción tradicional andaluza que hablaba de amor perdido y esperanza renovada. La letra, de alguna manera, parecía hacer eco de su propia situación. En los días siguientes, Dolores comenzó a esperar ansiosamente las visitas de Alejandro. Él venía 3 veces por semana, siempre a la misma hora, y trabajaba durante algunas horas en el jardín. Bajo sus hábiles cuidados, el espacio comenzó a transformarse. Las rosas fueron podadas y comenzaron a florecer de nuevo. La hierba fue cortada, nuevos parterres fueron preparados para flores de temporada. Y siempre estaba el canto, a veces alegre, a veces melancólico, pero siempre auténtico y lleno de vida. Dolores comenzó a bajar al jardín durante las visitas de Alejandro, inicialmente con la excusa de verificar el progreso del trabajo, pero pronto solo para conversar con el joven jardinero. Una tarde particularmente cálida de julio, Dolores le llevó una jarra de limonada fresca a Alejandro. Lo encontró arrodillado junto a un parterre de lavanda, con el rostro brillante de sudor bajo el sol implacable. «Pensé que quizás querría algo refrescante», dijo ella, ofreciéndole un vaso. Alejandro aceptó con gratitud. «Muchas gracias, doña Dolores. Es usted muy amable». Se sentaron a la sombra de un olivo, el único árbol del pequeño jardín, y conversaron mientras bebían la limonada. Fue entonces cuando Dolores notó una pequeña medalla colgada del cuello de Alejandro, parcialmente escondida por la camisa. «¿Es una medalla de San Cristóbal?», preguntó curiosa. Alejandro tocó el objeto con reverencia. «Sí, era de mi padre. Es lo único que me queda de él y de mi familia». Había una tristeza en su voz que Dolores nunca había oído antes, ni siquiera en sus canciones más melancólicas. «Perdóneme si soy indiscreta, pero ¿qué le pasó a su familia?». Alejandro miró al horizonte, como si viera algo más allá de las colinas doradas de Salamanca. «Fue hace 6 años. Volvíamos de vacaciones en Barcelona. Mis padres, mi hermana menor y yo. En la carretera entre Barcelona y Valencia». Su voz se quebró por un momento. «Hubo un accidente. Un camión perdió el control. Yo fui el único superviviente». Dolores sintió un nudo en la garganta. «Oh, Alejandro, lo siento mucho. No debí haber preguntado». «No, está bien. Hablar de ellos me ayuda a mantenerlos vivos en la memoria». Él tocó de nuevo la medalla. «Mi padre se la quitó del cuello y me la dio antes de que se fuera. Dijo que San Cristóbal me protegería y creo que lo hizo». «¿Cómo consiguió seguir adelante después de una pérdida tan terrible?», preguntó Dolores, pensando en cómo ella misma se había desmoronado después de perder solo bienes materiales. La sonrisa volvió a los labios de Alejandro, aunque sus ojos aún guardaban una sombra de tristeza. «La música me salvó. Las canciones que mi abuelo me enseñó cuando era niño en Sevilla. Cuando canto, siento que están conmigo de alguna manera. Y entonces, un día a la vez, la vida continúa. Aprendí que podemos perderlo todo, menos la capacidad de volver a empezar». Las palabras del joven jardinero golpearon a Dolores como un rayo. Perderlo todo, menos la capacidad de volver a empezar. ¿No era exactamente lo que ella necesitaba oír? Esa noche, acostada en su cama, Dolores no podía dejar de pensar en la historia de Alejandro. Comparada con su tragedia, su propia pérdida parecía casi trivial. Sí, había perdido dinero, estatus, confort material, pero estaba viva, sana,
con un techo sobre su cabeza y comida en la mesa. Y lo que es más importante, tenía la oportunidad de reconstruir su vida. Por primera vez desde que había llegado a Salamanca, Dolores sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Si ese joven, que había perdido todo lo que realmente importaba, lograba encontrar alegría cantando mientras trabajaba bajo el sol abrasador, ¿quién era ella para entregarse a la desesperación? A la mañana siguiente, Dolores se despertó con una energía que no sentía hacía meses. Desayunó rápidamente y salió a caminar por la ciudad. Era hora de conocer realmente Salamanca, no solo como un refugio para esconder su vergüenza, sino como su nuevo hogar. La Plaza Mayor, corazón de la ciudad, rebosaba de vida incluso a esa hora de la mañana. Estudiantes universitarios apurados con libros bajo el brazo, turistas maravillados con la arquitectura renacentista, ancianos sentados en los bancos observando el movimiento. Dolores se sentó en una cafetería y pidió un chocolate caliente, observando la vida fluir a su alrededor. Después del café, caminó hasta la famosa Universidad de Salamanca, una de las más antiguas de Europa. Contempló la fachada ornamentada, con su famosa rana esculpida que, según la tradición, traía suerte a los estudiantes. Pensó en Alejandro, estudiando arquitectura allí, construyendo su futuro a pesar de su trágico pasado. De vuelta a casa, se detuvo en una librería y compró algunos libros sobre jardinería. Si iba a reconstruir su vida, podría empezar reconstruyendo el jardín de la Villa Dorada con sus propias manos, no solo delegando la tarea a Alejandro. Cuando llegó a casa encontró a Carmen esperándola en la puerta. Dolores estaba preocupada. Llamé varias veces y nadie contestó. Lo siento, Carmen. Fui a dar un paseo por la ciudad. Es un día demasiado bonito para quedarse en casa. El rostro de Carmen se iluminó con una sonrisa. ¡Qué maravilla! Justo venía a invitarla a un evento en la universidad esta noche. Una conferencia sobre literatura española contemporánea, seguida de un pequeño recital. ¿Le gustaría acompañarme? Semanas atrás, Dolores habría rechazado la invitación, prefiriendo esconderse en su soledad. Pero hoy algo había cambiado. Me encantaría, Carmen. ¿A qué hora debo estar lista? Esa noche, vestida con uno de sus pocos vestidos elegantes que no había vendido, Dolores acompañó a Carmen al evento. La conferencia fue fascinante, pero lo que realmente la sorprendió fue el recital que siguió. Entre los músicos estaba Alejandro, con su guitarra, interpretando canciones tradicionales españolas con esa voz que ella ya conocía tan bien. Cuando la presentación terminó, Dolores aplaudió con entusiasmo. Alejandro la vio entre el público y la saludó, con esa sonrisa luminosa que parecía ser su marca. No sabía que su jardinero era un músico tan talentoso, comentó Carmen, notando el intercambio de miradas. Ni yo, hasta que lo oí cantar mientras trabajaba en el jardín, respondió Dolores. Tiene un don especial. Después del evento, Alejandro se acercó a saludarlas. Vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca, parecía muy diferente del jardinero de jeans y camiseta que Dolores conocía. Doña Dolores, qué grata sorpresa. No sabía que le gustaba la música tradicional. Hay muchas cosas que aún no sabemos el uno del otro, Alejandro, respondió ella sonriendo. Su actuación fue maravillosa. En los días siguientes, una nueva rutina se estableció en la vida de Dolores. Por la mañana, trabajaba en el jardín, aplicando lo que aprendía en los libros que había comprado. Por la tarde, exploraba Salamanca o recibía visitas de Carmen, que se había convertido en una querida amiga. 3 veces por semana, Alejandro venía para los trabajos más pesados en el jardín, y ahora Dolores se le unía, aprendiendo sobre plantas y compartiendo historias. Una tarde, mientras plantaban bulbos de tulipanes para la primavera siguiente, Alejandro preguntó algo que sorprendió a Dolores. «Doña Dolores, espero que no se ofenda con mi pregunta, pero ¿a qué se dedicaba antes de venir a Salamanca? A veces habla de Madrid con tanta nostalgia». Dolores guardó silencio un momento,
con las manos sucias de tierra. Era la primera vez que alguien en Salamanca le preguntaba directamente sobre su pasado. Sorprendentemente, no sintió la habitual incomodidad. Fui empresaria, Alejandro. Tenía una gran empresa textil en Madrid, Vega Textiles. Quizás haya oído hablar de ella. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Vega Textiles, claro que he oído hablar. Mi madre siempre compraba telas de allí para hacer nuestra ropa. Decía que eran las mejores de España. Dolores sonrió ante el recuerdo. Éramos conocidos por la calidad. Construí la empresa con mi marido a lo largo de décadas. Pero después de que él falleció, cometí errores. Inversiones arriesgadas, expansión precipitada. Lo perdí todo en pocos meses. Esperaba ver pena en los ojos de Alejandro, pero lo que encontró fue admiración. Debió de ser muy valiente para empezar de nuevo a los 60 años, en una ciudad desconocida. No fue valentía, Alejandro, fue necesidad. No podía seguir en Madrid, donde todos conocían mi historia. Aún así es admirable, muchos se habrían rendido. Las palabras de Alejandro acompañaron a Dolores el resto del día. Admirable, ella nunca había pensado en su mudanza a Salamanca como un acto de valentía, solo como una huida. Pero quizás había más fuerza en su gesto de lo que imaginaba. Esa noche, sentada en su terraza bajo el cielo estrellado de Castilla, Dolores tomó una decisión. No sería solo una empresaria arruinada escondiéndose en una ciudad provinciana. Usaría su experiencia, sus conocimientos, para reconstruir no solo su vida, sino para ayudar a otros. A la mañana siguiente llamó a Pablo, su abogado en Madrid. «Pablo, soy yo, Dolores Vega. Necesito que verifiques algo para mí. ¿Cuánto exactamente quedó de mis ahorros después de pagar todas las deudas?» La respuesta fue mejor de lo que esperaba. Todavía tenía una cantidad razonable, no lo suficiente para vivir lujosamente el resto de su vida, pero sí lo suficiente para un nuevo proyecto. «Excelente. Quiero que transfieras todo a mi cuenta en Salamanca. Y necesito que envíes todos los documentos relacionados con la constitución de una fundación sin fines de lucro». «¿Una fundación, Dolores? ¿Estás segura?» «Absolutamente, Pablo. Es hora de dar algo a cambio». El otoño llegó a Salamanca, transformando las hojas de los árboles en tonos rojos y dorados. El jardín de la Villa Dorada, ahora completamente renovado gracias a los esfuerzos combinados de Dolores y Alejandro, se preparaba para el invierno. Una fresca mañana de octubre, Dolores estaba en su pequeña oficina, revisando documentos, cuando sonó el timbre. Era Carmen, con una expresión curiosa en el rostro. «Dolores, ¿qué está pasando? He visto a hombres de traje entrando y saliendo de tu casa en los últimos días. Y ahora hay un cartel en la calle del Sol anunciando la inauguración de la Fundación Vega para el próximo mes. ¿Estás tramando algo y no me has contado?» Dolores sonrió, invitando a su amiga a entrar. «Quería darte una sorpresa. Ven, te voy a mostrar». Llevó a Carmen al despacho, donde planos arquitectónicos y documentos cubrían la mesa. «Compré un edificio antiguo en la calle del Sol. Se está reformando para albergar la Fundación Vega para jóvenes emprendedores. Vamos a ofrecer becas de estudio, mentoría y microcréditos para jóvenes que quieran iniciar sus propios negocios, pero no tienen recursos ni orientación». Carmen miró los documentos, impresionada. «Dolores, esto es maravilloso, pero es un proyecto ambicioso. ¿Está segura de que quiere invertir sus ahorros en esto?» Dolores asintió con convicción. «Nunca he estado tan segura de algo en mi vida, Carmen. Pasé décadas acumulando riqueza para mí misma. Ahora quiero usar lo que aprendí, tanto en los éxitos como en los fracasos, para ayudar a otros a no cometer los mismos errores que yo». «¿Y cómo surgió esta idea?» Dolores sonrió pensando en el joven jardinero que había cambiado su perspectiva. «Digamos que aprendí que nunca es tarde para volver a empezar, y que a veces las lecciones más importantes
vienen de las fuentes más inesperadas. En las semanas siguientes, Dolores se sumergió por completo en el proyecto de la fundación. Contrató un pequeño equipo, desarrolló programas, estableció criterios para las becas y los préstamos. Su experiencia en los negocios, que parecía inútil en su nueva vida, de repente se había convertido en su mayor activo. Una tarde, mientras supervisaba las obras en el edificio de la Calle del Sol, notó a Alejandro pasando al otro lado de la calle. Él se detuvo, sorprendido al verla allí. «Doña Dolores, ¿qué hace aquí?» Ella le hizo una señal para que se acercara. «Ven, quiero mostrarte algo». Lo llevó al interior del edificio en Reforma, explicándole su proyecto con entusiasmo. Alejandro escuchaba atentamente, sus ojos brillando de admiración. «Es increíble lo que está haciendo, doña Dolores. Va a ayudar a mucha gente. De hecho, Alejandro quería hacerte una invitación. Sé que estás ocupado con tus estudios de arquitectura, pero me gustaría que formaras parte del consejo asesor de la fundación. Necesitamos la perspectiva de jóvenes como tú». Alejandro parecía genuinamente sorprendido. «¿Yo? Pero, ¿qué puedo ofrecer?» «Más de lo que imagina», respondió Dolores con sinceridad. Su resiliencia, su capacidad de reconstruir la vida después de una pérdida devastadora, su determinación en estudiar mientras trabaja, esas son cualidades que queremos inspirar en los jóvenes a los que vamos a ayudar. El joven jardinero guardó silencio por un momento, visiblemente emocionado. «Sería un honor, doña Dolores. Gracias por confiar en mí». El día de la inauguración de la Fundación Vega, la Calle del Sol estaba repleta de gente. Autoridades locales, profesores universitarios, empresarios de Salamanca y, para sorpresa de Dolores, incluso algunos ex colegas de Madrid que habían hecho el viaje especialmente para el evento. El edificio, una histórica casona del siglo XVIII, había sido cuidadosamente restaurado, conservando su fachada tradicional, mientras el interior fue modernizado para albergar oficinas, aulas y un pequeño auditorio. En el patio central se había creado un jardín inspirado en el de la Villa Dorada, con las mismas rosas y lavandas que Dolores y Alejandro habían cultivado juntos. Cuando llegó el momento del discurso inaugural, Dolores subió al pequeño escenario montado en el patio. Vestía un elegante traje de pantalón azul marino, una concesión a su antiguo estilo de empresaria, pero con un broche en forma de rosa, símbolo de su renacimiento en Salamanca. «Buenos días a todos y gracias por estar aquí», comenzó ella, mirando a la diversa audiencia. «La Fundación Vega nace hoy no solo como un proyecto de apoyo a jóvenes emprendedores, sino como un testimonio de que nunca es tarde para empezar de nuevo y nunca es tarde para aprender». Hizo una pausa, encontrando los rostros de Carmen y Alejandro en la primera fila. «Hace un año, llegué a Salamanca como una empresaria arruinada, convencida de que mi vida había terminado junto con mis negocios. Estaba equivocada. Lo que perdí fueron solo bienes materiales, algo que, como aprendí, se puede reconstruir. Lo que gané fue una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa, las conexiones humanas, la capacidad de ayudar al prójimo, la alegría de ver algo crecer bajo nuestros cuidados, ya sea un jardín o una idea». Su voz tembló ligeramente con la emoción, pero continuó. «Esta fundación no es solo mi legado. Es una invitación a todos los que enfrentan dificultades a encontrar fuerza en la adversidad, a transformar pérdidas en nuevos comienzos. Vamos a ofrecer recursos financieros, sí, pero más importante, vamos a ofrecer orientación, mentoría y una comunidad de apoyo para jóvenes soñadores que, como todos nosotros en algún momento, solo necesitan una oportunidad para florecer». El discurso fue recibido con cálidos aplausos. Cuando Dolores bajó del escenario, fue inmediatamente rodeada por personas que querían saludarla y saber más sobre los programas de la Fundación. Entre ellas estaba Pablo, su abogado de Madrid, que había viajado para la inauguración. «Dolores, estoy impresionado», dijo él abrazándola.
Cuando me llamó hablando de una fundación, pensé que era solo una forma de ocupar su tiempo, pero esto es extraordinario. Gracias por venir, Pablo. Significa mucho para mí. Sabes, continuó él bajando la voz, recibí noticias sobre Vega Textiles. Los nuevos propietarios están teniendo dificultades. Hay rumores de que quizás quieran vender. Por un momento, el corazón de Dolores se aceleró. Su antigua empresa de vuelta en el mercado. Sería una oportunidad para recuperar todo lo que había perdido. Pero entonces, mirando a su alrededor, al hermoso patio de la fundación, a Carmen conversando animadamente con profesores universitarios, a Alejandro mostrando el jardín a un grupo de estudiantes, Dolores se dio cuenta de que no quería volver atrás. Eso es interesante, Pablo, pero mi lugar ahora es aquí. Quizás podamos hablar sobre cómo la fundación podría ayudar en caso de que haya despidos o cierre. El abogado la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Realmente ha cambiado, Dolores. Sí, respondió ella sonriendo. Para mejor, espero. A medida que la tarde avanzaba y los invitados comenzaban a dispersarse, Dolores encontró un momento de tranquilidad en el jardín del patio. Se sentó en un banco de piedra, observando las rosas que tanto recordaban a las de la Villa Dorada. Alejandro se acercó sosteniendo 2 copas de cava. Un brindis por la fundadora, dijo él, ofreciéndole una copa. Y por el futuro de la Fundación Vega. Dolores aceptó la bebida, chocando su copa con la de él. Y por los nuevos comienzos. ¿Sabe, doña Dolores? Hay algo que quiero mostrarle. Alejandro sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno de cuero. He estado trabajando en esto en las últimas semanas. Es una canción inspirada en su historia. ¿Ya una canción sobre mí? Dolores estaba genuinamente sorprendida. Si me permite. Alejandro dejó la copa a un lado. Tomó la guitarra que estaba apoyada cerca del banco y comenzó a rasguear suavemente. La melodía que surgió era a la vez melancólica y esperanzadora, con ese toque característico del flamenco andaluz. Y entonces Alejandro comenzó a cantar. La letra hablaba de una mujer que lo había perdido todo, excepto su dignidad y fuerza interior, y que había encontrado un nuevo propósito, ayudando a otros a florecer como las rosas de su jardín. Cuando la última nota se disipó en el aire de la tarde, Dolores tenía lágrimas en los ojos. Es hermosa, Alejandro, no sé qué decir. No necesita decir nada, doña Dolores. Es mi forma de agradecerle por todo lo que ha hecho por mí y por tantos otros jóvenes que serán ayudados por su fundación. En aquel momento, bajo el cielo dorado del atardecer de Salamanca, Dolores Vega sintió una paz que no experimentaba hacía años. El camino que la había traído hasta allí había sido doloroso, pero cada paso había sido necesario para llegar a este nuevo capítulo de su vida. Han pasado 3 años desde la inauguración de la Fundación Vega. Lo que comenzó como un pequeño proyecto en Salamanca se había expandido a otras ciudades de Castilla y León, ayudando a cientos de jóvenes emprendedores a iniciar sus negocios. En una soleada mañana de primavera, Dolores, ahora con 63 años, caminaba por la calle del Sol en dirección a la sede de la Fundación. A pesar de estar técnicamente jubilada, todavía participaba activamente en el consejo directivo y le encantaba seguir el progreso de los jóvenes que recibían becas y mentoría. La Villa Dorada seguía siendo su hogar, pero ahora el lugar rebosaba vida. El jardín, totalmente transformado, era frecuentemente escenario de pequeñas reuniones y celebraciones de la Fundación. Carmen, su fiel amiga, venía a tomar el té casi a diario, trayendo noticias de la universidad y de la ciudad. En cuanto a Alejandro, se había graduado en arquitectura con honores el año anterior. Para orgullo de Dolores, su proyecto de fin de carrera, un centro comunitario sostenible para un barrio desfavorecido de Salamanca, había recibido premios y atención de los medios. Ahora, dividía su tiempo entre un estudio de arquitectura en Madrid y la Fundación Vega, donde coordinaba un programa de diseño social para comunidades rurales.
Al llegar a la fundación esa mañana, Dolores fue recibida por María, la joven secretaria. «Buenos días, doña Dolores. Tenemos una sorpresa para usted hoy». «¿Una sorpresa? ¿Qué es, María?» «No puedo contar, lo arruinaría todo». Alejandro le pidió que fuera directamente al auditorio cuando llegara. Intrigada, Dolores siguió por el pasillo hasta el pequeño auditorio al fondo del edificio. Al abrir las puertas, fue recibida por una salva de palmas. El espacio estaba lleno, miembros del equipo de la fundación, becarios, mentores voluntarios, y en el centro, Alejandro con una enorme sonrisa. «¿Qué es todo esto?», preguntó Dolores, genuinamente sorprendida. Alejandro se acercó sosteniendo un sobre. «Doña Dolores, tenemos el placer de anunciar que la Fundación Vega ha sido seleccionada para recibir el Premio Nacional de Innovación Social de este año. Es el reconocimiento más prestigioso de España para organizaciones que promueven cambios positivos en la sociedad». Dolores se llevó la mano al pecho, emocionada. «No puedo creerlo». «Créalo», dijo Carmen, acercándose para abrazar a su amiga. «Nadie lo merece más. Lo que ha construido aquí en los últimos 3 años es extraordinario». La ceremonia de premiación se celebraría en Madrid el mes siguiente. Para Dolores, sería la primera vez que regresaría a la capital desde su partida 3 años antes. La idea la ponía nerviosa, pero también curiosamente tranquila. Ya no era la empresaria arruinada huyendo de la vergüenza. Era la fundadora de una organización respetada, regresando con la cabeza alta. La noche anterior al viaje a Madrid, Dolores estaba en su terraza en la Villa Dorada, observando el jardín iluminado por pequeñas luces decorativas. Alejandro había venido a cenar, trayendo noticias de su más reciente proyecto en Madrid. «Estoy nervioso por su discurso de mañana», confesó él, sirviéndose más vino. Dolores rió. «Usted está nervioso. ¿Y yo entonces? Hablar para cientos de personas, incluyendo al ministro de Economía. Será brillante, como siempre», aseguró Alejandro. «Solo espero que mencione el papel del humilde jardinero en toda esta historia». Ambos rieron. Era una broma recurrente entre ellos, cómo el humilde jardinero había inspirado a la poderosa empresaria a empezar de nuevo. «¿Sabes, Alejandro?», dijo Dolores poniéndose seria, «nunca te he agradecido adecuadamente por lo que hiciste por mí». «¿Yo? Pero fue usted quien cambió mi vida. La beca de la fundación, las oportunidades, la mentoría». «No», interrumpió Dolores suavemente. «Usted cambió mi vida mucho antes de que yo creara la fundación. Aquel día, cuando me contó lo de su familia, sobre cómo encontró la fuerza para seguir adelante, aquello me golpeó profundamente. Me hizo darme cuenta de lo egoísta que estaba siendo, ahogándome en la autocompasión por haber perdido dinero y estatus, cuando usted había perdido algo infinitamente más precioso, y aún así había encontrado un camino hacia la felicidad». Alejandro guardó silencio por un momento, visiblemente emocionado. «Nunca lo pensé de esa manera. Solo cantaba mientras trabajaba. Era mi forma de lidiar con el dolor. Y su canto trajo luz a mi oscuridad», completó Dolores. «Por eso le estaré eternamente agradecida». A la mañana siguiente, Dolores y Alejandro abordaron el tren a Madrid. La capital los recibió con un día claro y soleado, como si diera la bienvenida a una hija pródiga. La ceremonia de premiación se celebró en el Palacio Real, un escenario majestuoso que reflejaba la importancia del reconocimiento. Cuando llegó el momento de Dolores de subir al escenario para recibir el premio y pronunciar su discurso, sintió una calma sorprendente. Mirando a la audiencia repleta de figuras importantes de la sociedad española, incluyendo algunos de sus antiguos colegas empresarios, Dolores comenzó. «Hace 4 años perdí todo lo que creía importante. Mi empresa, mi fortuna, mi estatus social. Pensé que mi vida había terminado. Estaba equivocada». Hizo una pausa, encontrando la mirada de Alejandro en la primera fila.
Un joven jardinero en Salamanca me enseñó, a través de su propia historia de pérdida y superación, que nunca perdemos realmente todo mientras mantengamos la capacidad de volver a empezar, de encontrar propósito, de ayudar a los demás. La Fundación Vega no es mi creación sola. Es el resultado de muchas historias entrelazadas, de muchas lecciones aprendidas, de muchas manos trabajando juntas para crear algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría hacer individualmente. Mirando a los rostros atentos de la audiencia, Dolores continuó: este premio reconoce no solo nuestro trabajo con jóvenes emprendedores, sino la idea de que el verdadero éxito no se mide por cuentas bancarias o títulos de propiedad. Se mide por el impacto positivo que causamos en la vida de los demás. Se mide por la capacidad de transformar nuestros propios dolores en fuerza para ayudar a quienes lo necesitan. Su voz, firme y clara, resonó por el salón. Cuando dejé Madrid hace 4 años, era una mujer derrotada, huyendo de la vergüenza del fracaso. Hoy, regreso no como la poderosa empresaria que fui un día, sino como alguien que ha encontrado un propósito más profundo y más significativo, y eso, descubrí, es el verdadero éxito. Al concluir su discurso, la audiencia se puso de pie en una cálida ovación. Entre los aplausos, Dolores vio lágrimas en los ojos de Alejandro y una sonrisa orgullosa en el rostro de Carmen, que había insistido en viajar para la ceremonia. Después del evento, durante la recepción, Dolores fue abordada por varios de sus antiguos colegas empresarios. Algunos parecían genuinamente impresionados con su transformación, otros quizás solo curiosos sobre su nueva vida. Uno de ellos, Ricardo Méndez, quien había sido su mayor competidor en el sector textil, se acercó con una copa de champán. Dolores Vega, ¿quién diría que la volveríamos a ver en Madrid y en tales circunstancias? La vida nos reserva sorpresas, Ricardo, respondió ella serenamente. Debo admitir que cuando supe de su situación financiera, pensé que nunca más sabríamos de usted. Pero aquí está, recibiendo un premio nacional. Impresionante. Había un tono condescendiente en su voz que años atrás habría irritado profundamente a Dolores. Ahora ella solo sonrió. Sabe, Ricardo, perderlo todo fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me hizo darme cuenta de que había mucho más en la vida que competir por cuotas de mercado y acumular riqueza. Ricardo pareció desconcertado con la respuesta. Bueno, no todos tenemos el lujo de filosofar sobre la vida. Algunos de nosotros todavía necesitamos administrar empresas y generar empleos. Y es un trabajo importante, asintió Dolores. Pero no es el único trabajo importante. En la Fundación ayudamos a jóvenes a iniciar sus propios negocios, a crear sus propios empleos y oportunidades para otros. Es un enfoque diferente, pero igualmente válido. Antes de que Ricardo pudiera responder, Alejandro se acercó. Disculpe la interrupción, doña Dolores, pero el ministro querría hablar con usted sobre expandir el programa de la Fundación a otras regiones. Dolores asintió, despidiéndose educadamente de Ricardo. Mientras se alejaban, Alejandro susurró: ¿quién era ese hombre? Parecía desagradable. Dolores rió suavemente. Un fantasma de mi pasado, nada más. Alguien que todavía no ha aprendido lo que usted me enseñó hace años, que nuestra verdadera riqueza está en lo que podemos dar, no en lo que podemos acumular. A la mañana siguiente, antes de regresar a Salamanca, Dolores le pidió al taxista que hiciera un desvío. Quería ver la antigua sede de Vega Textiles por última vez. El imponente edificio en la zona industrial de Madrid parecía más pequeño de lo que recordaba. El logotipo de la empresa había sido reemplazado por el de una corporación internacional que había comprado el negocio después de su quiebra. Los empleados entraban y salían. La vida continuaba. ¿Quiere parar?, preguntó Alejandro, notando su mirada contemplativa. Dolores negó con la cabeza. No es necesario. Solo quería ver y despedirme adecuadamente. ¿Y qué siente al verlo? Ella reflexionó por un momento. Gratitud.
por todo lo que aprendí allí, por los años buenos y malos. Cada experiencia me trajo hasta aquí, hasta este momento. No cambiaría nada. De vuelta en Salamanca, la vida retomó su ritmo tranquilo. La fundación siguió creciendo, ahora con el impulso adicional del Premio Nacional. Se desarrollaron nuevos programas, se ayudó a más jóvenes, se realizaron más sueños. En una tarde de otoño, 2 años después de recibir el premio, Dolores estaba en su jardín en la Villa Dorada, podando rosas. A sus 65 años se mantenía activa y sana, aunque había reducido su implicación directa en la administración de la fundación, delegando más responsabilidades en el joven y talentoso equipo que había formado. Alejandro, ahora con 30 años y un arquitecto respetado con su propio estudio en Salamanca, la visitaba regularmente. Esa tarde llegó con noticias emocionantes. «Doña Dolores, lo conseguimos. El ayuntamiento aprobó el proyecto del centro cultural en la antigua fábrica abandonada. Será el mayor proyecto de revitalización urbana en la historia de Salamanca». El proyecto era un sueño antiguo de Alejandro: transformar una fábrica textil abandonada en las afueras de la ciudad en un centro cultural y una incubadora de negocios creativos. La Fundación Vega sería socia en el emprendimiento, ofreciendo espacio para que sus becarios desarrollaran proyectos. «Esto es maravilloso, Alejandro. ¿Cuándo empiezan las obras?» «El próximo mes. Y hay más. Queremos nombrar el auditorio principal en su honor, el Auditorio Dolores Vega». Dolores se sintió conmovida. «No sé si merezco tal honor». «Se lo merece y mucho más», insistió Alejandro. «Sin usted nada de esto sería posible, sin su visión, su generosidad, su ejemplo. Muchos de nosotros todavía estaríamos soñando en pequeño, con miedo a arriesgar». Esa noche, después de que Alejandro se fuera, Dolores se sentó en su terraza como hacía a menudo. El jardín de abajo, iluminado por luces suaves, estaba exuberante. Rosales en plena floración, lavandas perfumando el aire, una pequeña fuente murmurando tranquilamente. Pensó en cómo su vida había cambiado en los últimos 6 años, de la ambiciosa empresaria a la millonaria arruinada y luego a la filántropa respetada. Cada fase había traído sus propias lecciones, sus propias alegrías y dolores. Recordó aquella tarde años atrás, cuando escuchó por primera vez el canto de Alejandro en el jardín, cómo aquella simple melodía había tocado algo profundo en su alma, despertándola de su letargo de autocompasión, cómo la historia del joven jardinero había puesto sus propias pérdidas en perspectiva. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. ¿Quién podría ser a esa hora? Al abrir la puerta, encontró a Carmen, con una botella de vino y una sonrisa conspiradora. «Espero no molestar, pero pensé que deberíamos celebrar». «¿Celebrar qué?», preguntó Dolores confusa. «¿No vio el periódico hoy? La Fundación Vega ha sido nombrada una de las 10 organizaciones más influyentes de España por la revista Emprendedor. Y hay una entrevista maravillosa con usted». Dolores rió, invitando a su amiga a entrar. «No, no la vi. Pasé el día en el jardín, desconectada del mundo». Mientras Carmen servía el vino, continuó: «El artículo es fantástico. La llaman la Fénix de Salamanca, la empresaria que renació de las cenizas para crear algo aún más significativo». «¿La Fénix de Salamanca?» «Suena a título de novela», bromeó Dolores. «Bueno, su historia sería una gran novela, ¿no cree? O quizás una película». Las dos amigas rieron, brindando por el éxito de la fundación. La conversación fluyó naturalmente, como siempre sucedía entre ellas, pasando de temas leves a reflexiones más profundas sobre la vida. «Sabe, Carmen», dijo Dolores después de un momento de silencio contemplativo, «a veces me pregunto qué habría pasado si no lo hubiera perdido todo, si Vega Textiles todavía fuera mía, si yo todavía fuera aquella empresaria obsesionada con los beneficios y la expansión».
Probablemente sería muy rica y muy infeliz, respondió Carmen con su franqueza característica. ¿De verdad lo cree? Estoy segura. Conocí a muchas personas así en la universidad, profesores brillantes que sacrificaron relaciones, salud, felicidad, todo en nombre del éxito académico. Al final se dieron cuenta de que el éxito por sí solo es vacío si no hay propósito, conexión, significado. Dolores asintió, pensativa. ¿Sabe lo que es gracioso? Cuando estaba en la cima del éxito empresarial, creía que estaba construyendo un legado, que Vega Textiles sería mi gran legado para el mundo. Ahora me doy cuenta de que las empresas van y vienen. El verdadero legado está en las vidas que tocamos, en las personas que ayudamos a crecer. ¿Como Alejandro?, observó Carmen. Sí, como Alejandro, y como todos los jóvenes que la Fundación ha ayudado. Cada uno de ellos lleva un poco de lo que construimos juntos, y ellos lo transmitirán de formas que ni siquiera podemos imaginar. A la mañana siguiente, Dolores se despertó con el sonido de un canto familiar que venía del jardín. Sonriendo, se levantó y fue a la ventana. Abajo, Alejandro podaba las rosas, cantando una antigua melodía flamenca mientras trabajaba. Algunas cosas nunca cambiaban, pensó ella con cariño, y era bueno que así fuera. Se vistió rápidamente y bajó para unírsele en el jardín. El día era hermoso, el cielo de Salamanca de un azul intenso que parecía prometer infinitas posibilidades. «Buenos días, doña Dolores», saludó Alejandro alegremente. «Espero no haberla despertado con mi canto». «Al contrario», respondió ella sonriendo. «No puedo imaginar una forma mejor de empezar el día». Juntos, trabajaron en el jardín durante la mañana, conversando sobre el futuro, los planes para el centro cultural, nuevos programas de la fundación, sueños aún por realizar. En un momento, Alejandro comenzó a cantar de nuevo, y Dolores, para sorpresa de ambos, se unió a él. Su voz, vacilante al principio, ganó confianza al seguir la melodía familiar. Era la canción que Alejandro había compuesto para ella años atrás, aquella sobre la mujer que lo había perdido todo, excepto su dignidad y fuerza interior, y que había encontrado un nuevo propósito, ayudando a otros a florecer como las rosas de su jardín. Y allí, bajo el sol dorado de Salamanca, entre las rosas que habían cultivado juntos, sus voces se entrelazaron en perfecta armonía. El canto del jardinero y la respuesta de la mujer que había aprendido que, a veces, es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerle por acompañar este emocionante viaje junto con Dolores y Alejandro. Si esta historia le ha tocado el corazón, no olvide suscribirse a nuestro canal, dejar su me gusta y compartir sus pensamientos en los comentarios. Cada interacción nos ayuda a seguir trayendo historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima.